En un tranquilo pueblo situado entre colinas ondulantes, vivía un joven con una mente inquieta. Sus pensamientos giraban sin cesar, atrapados en una red de agravios pasados y palabras hirientes de otros. Cada recuerdo de dolor o desaire se repetía en su cabeza, alimentando la ira y el resentimiento. Alimentaba fantasías de venganza, imaginando enfrentamientos que nunca ocurrían. Este constante torbellino mental lo dejaba tenso, desconectado de quienes lo rodeaban e incapaz de concentrarse en sus tareas diarias. Su vida parecía pesada, como si llevara una carga invisible que crecía con cada día que pasaba. Su mejor amigo, al notar su lucha, le sugirió que buscara consejo de un anciano sabio conocido por ayudar a las almas atribuladas. Desesperado por encontrar alivio, el joven aceptó. Emprendió un viaje por senderos sinuosos, con el corazón apesadumbrado pero esperanzado. El anciano vivía en una sencilla morada, rodeada de jardines serenos que parecían vibrar con una sabiduría silenciosa. Cuando el joven llegó, derramó sus problemas, su incapacidad para dejar ir los recuerdos negativos, la ira que lo consumía y el agotamiento que pesaba sobre su espíritu. El anciano escuchó pacientemente, con ojos tranquilos y sabios. Sin decir una palabra, se levantó y tomó un vaso de agua de una mesa cercana. Se lo entregó al joven, quien lo tomó, desconcertado. El anciano le pidió que describiera el peso del vaso. El joven, sosteniéndolo ligeramente en la mano, dijo que parecía casi sin peso, algo insignificante. El anciano asintió e indicó que mantuviera el vaso firme, sin dejar caer una sola gota. El joven obedeció, permaneciendo inmóvil mientras pasaban los minutos. Al principio, la tarea parecía sencilla. El vaso seguía siendo ligero, y él se mantenía confiado, con sus pensamientos aún girando en torno a sus problemas. Pero con el tiempo, su brazo comenzó a cansarse. El peso del vaso, antes insignificante, se volvió notable. Sus músculos dolían, y su atención se centró completamente en el esfuerzo de mantener el vaso estable. Las horas pasaron, y el dolor se transformó en sufrimiento. Su mano temblaba, y su hombro ardía por el esfuerzo. El vaso, tan ligero al principio, ahora parecía una roca en su agarre. Finalmente, incapaz de soportarlo más, suplicó al anciano, preguntando si podía dejar el vaso. Su brazo estaba entumecido, su cuerpo agotado por el esfuerzo. El anciano sonrió suavemente y asintió. Con alivio, el joven colocó el vaso en la mesa, sintiendo cómo sus músculos se relajaban y su respiración se aliviaba. El anciano se sentó a su lado y comenzó a hablar, con una voz suave pero clara. Explicó que la vida era como ese vaso de agua. Los problemas y las heridas que cargamos, la ira, el resentimiento, los recuerdos dolorosos, comienzan como cosas pequeñas, lo suficientemente ligeras como para sostenerlas. Pero cuando nos aferramos a ellas durante demasiado tiempo, se vuelven pesadas, agotando la fuerza y la alegría. Así como el brazo del joven se cansó de sostener el vaso, su mente se había agotado de aferrarse a la negatividad. Cuanto más se aferraba a esos pensamientos, más lo consumían, dejando poco espacio para la paz o la conexión con los demás. Las palabras del anciano tocaron profundamente al joven. Vio su vida reflejada en el simple acto de sostener el vaso. Comprendió que su constante rumiar sobre los agravios pasados lo había atrapado en un ciclo de sufrimiento. Los recuerdos en sí no eran el problema, sino su negativa a soltarlos. El anciano lo animó a aprender del pasado, pero no a cargarlo. Cada día podía elegir dejar el vaso, liberar el peso de sus rencores y miedos, y avanzar con un corazón más ligero. La gratitud brotó en el joven mientras agradecía al anciano. Dejó la morada con una nueva perspectiva. El peso de sus pensamientos ya se sentía más ligero. El viaje de regreso al pueblo parecía diferente, más brillante, como si el mundo mismo hubiera cambiado. Comenzó a practicar lo que había aprendido. Cuando los recuerdos de viejas heridas surgían, los reconocía, pero los dejaba pasar como nubes deslizándose por un cielo despejado. Cuando la ira se agitaba, recordaba el vaso y elegía dejarlo. Con el tiempo, el cambio fue profundo. Su mente, antes una tormenta de resentimiento, se volvió más tranquila. Comenzó a notar la belleza a su alrededor, las risas de los niños en el pueblo, el calor del sol, la amabilidad de su amigo. Reconectó con aquellos a los que había alejado. Su corazón se abrió de una manera que no había estado antes. Su trabajo, antes una lucha,
se convirtió en una fuente de orgullo mientras volcaba su energía en él con enfoque y claridad. El pueblo mismo parecía responder a su transformación. Su nueva ligereza atraía a otros. Sus sonrisas reflejaban la suya. No se volvió perfecto. Había momentos en que los viejos hábitos regresaban, cuando una palabra dura o un recuerdo doloroso amenazaba con tomar el control. Pero cada vez recordaba el vaso, visualizaba dejarlo, dejando que el peso se desvaneciera. Este simple acto se convirtió en su ancla, un recordatorio de que tenía el poder de elegir lo que cargaba. El pasado podía enseñarle, pero no tenía que definirlo. Pasaron los años, y el joven se convirtió en alguien a quien otros buscaban para pedir consejo. Su presencia llevaba una fuerza tranquila, una serenidad que inspiraba a quienes lo rodeaban. Compartió la lección del vaso, no con palabras de prédica, sino a través de la forma en que vivía. Plenamente presente, sin la carga de los pesares de ayer. Su vida se convirtió en un testimonio de la verdad que había aprendido. Aferrarse a la negatividad solo engendra sufrimiento, pero soltar abre la puerta a la paz. La lección del vaso permaneció con él siempre. Cada mañana, al levantarse para saludar el día, hacía una promesa silenciosa para sí mismo. Llevar solo lo que le servía, aprender del pasado sin estar encadenado a él, y vivir con un corazón libre de resentimientos. En esa elección, encontró la libertad. Sus días ya no estaban cargados de ira o arrepentimiento, sino ligeros con posibilidades. Y en esa ligereza, descubrió una felicidad que crecía desde dentro, una alegría tranquila que ninguna fuerza externa podía apagar. El pueblo también parecía llevar una nueva energía, como si su transformación se extendiera hacia afuera. Las personas trabajaban juntas con más facilidad, sus risas sonaban más claras y sus cargas parecían más ligeras cuando se compartían. El viaje del joven había comenzado con un solo paso hacia la morada del anciano, pero lo llevó a una verdad que transformó su mundo. Al aprender a dejar el vaso, había aprendido a vivir.